Arte y parte. Si tuviéramos que hablar de el tema que trata la obra La muchacha de los libros usados, de Arístides Vargas, habría que hablar de un mundo lineal. Es rectangular. El pabellón para enfermos terminales es rectangular. La habitación donde mis padres se aman y se detestan. Un mundo estructurado de una manera que existen ciertos poderes que siempre han preocupado al autor, como son las fuerzas militares, la fuerza del dinero y la fuerza de todos aquellos que tienen un poder más o menos grande, más o menos pequeño, sobre los demás. Para ello toma una muchacha como protagonista y nos expone tres etapas diferenciadas de su vida. La primera es manejada por una familia violenta, la segunda es manejada por un esposo militar y la tercera es manejada por aquellos que nos gobiernan cuando estamos enfermos, cuando estamos en los hospitales. Y ustedes deben estar metidos en su cama, en la oscuridad. ¿Entendido? Bueno, el proceso de acercamiento al personaje que tuve en esta obra, que es la muchacha de los libros usados, me tomó un tiempo de unos 5 meses alrededor. Es un coronel, es de la sierra, entonces fui buscando un poco su parte física. Obviamente tomé como referencia a lo que es el militar, que tiene una actitud al moverse un poco más entrecortada, un poco más violenta, sus movimientos, un poco rígido, por decirlo de alguna manera, y luego su manera psicológica y emocional, ¿no?, de relacionarse. Es un poco cruel, creo yo, porque habla un poco de la ejercitación que tienen y de la manera que suelen relacionarse entre ellos, ¿no?, entre esta estructura militar. En realidad, el tema que abordo es un solo tema para mí, desde mi punto de vista. Es en los sistemas de disciplina. Es una historia de amor, ¿no? Es una muchacha que es vendida a un militar y el militar la lleva a los cuarteles y cuando intenta poseerla, la muchacha fuga y tiene un accidente en un autobús, va a parar a un hospital y luego acepta un poco el mundo simétrico que le propone el militar, ¿no? Yo soy una persona que detesto el mundo militar. Yo creo que los mundos militares son donde se manifiesta con mayor intensidad la falta de libertad. Yo no creo que la vida sea así. Yo creo que la vida es mucho más accidentada y azarosa y menos predecible. Siento que en ese mundo, en el mundo militar, se genera o se exponen sistemas represivos donde nadie sabe por qué se deben hacer las cosas. Incluso lo que muchas veces ellos nos intentan inculcar, por ejemplo, el sentido de patria. ¿Qué es la patria? ¡Ahora te lo dije! ¡Pero tú te burlas de lo dicho y llenas de babas irónicas los intereses patrios! Puede ser una crítica, pero en una de esas no lo es. Es decir, el que quiera interpretarlo como una crítica, que lo interprete. Lo que nosotros hacemos es poner, como quien dice, las cartas sobre la mesa y tú lees lo que quieres leer. En esta obra específicamente, pues, se puede decir que es una tragicomedia, casi, ¿no? Porque tiene muchos aspectos dramáticos, pero también tiene un sentido cómico, que es casi satírico. Es una comedia un poco mordaz, es un humor un poco negro. En mi personaje se puede decir que se acerca un poco al clown. Es una señora que está un poco perdida mentalmente y físicamente
y es como un tipo de personaje que es muy característico de las obras de Arístides Vargas. La muchacha como personaje es en una instancia la narradora y en otra el personaje que vive. Inicia la obra narrando esta muchacha, digamos muchacha anciana, empieza narrando su historia. Y bueno, en ciertas partes de la historia la vive y también la narra. Es un personaje que es el motivo, digamos, un pretexto para ir contando una historia. Yo tengo la ilusión de que toda esta gente que viene a ver la obra encuentre otro camino para decir te quiero, para decir las cosas no son así, trata de otra manera. Sueño con que este personaje pueda transformar un poquito, aunque sea en los demás. Los ratos libres y en la escuela y en todos lados me pasé dibujando y manchando mis papeles con colores. Terminé la primaria, el profesor le dijo a mi madre, este niño no sabe nada, pero va a ser un artista, entonces lo paso de grado. Entonces me volví un autodidacta y desde ese momento era tan importante agarrar los libros como agarrar los colores. También me ayudó mucho, aunque tuvimos muy poca amistad, pero no tanta amistad como la tuve con César Andrade, fue con el maestro Manuel Rendón. Con don Manuel pues también hubo una gran simpatía, digamos, yo le tenía una gran admiración, para mí era el gran maestro de la pintura ecuatoriana. Los personajes por donde yo transitaba para inspirarme a mis cuadros, era muy curioso porque a las morenitas, a la gente morena, les caía muy bien esos colores chillones, ¿no? Entonces, esos eran los temas que a mí me gustaban. Hans Michelson me decía, no te olvides, dice que la pintura no es dibujo, la pintura es color. El color es lo importante. Entonces yo tenía en mi mente eso. Me gustaban las cosas que tenían mucho color. Cuando me fui a España, cuando estuve radicado en Barcelona, en Cataluña, aprendí por primera vez que también el no color, el color gris, los colores grises también tenían una gran expresión. Entonces llega un momento que trabajamos un estilo y en ese momento ya nos estamos repitiendo, ya nos estamos copiando a sí mismos. Entonces cuando yo veo que esto está sucediendo en mi trabajo, que ya hago un cuadro con los ojos cerrados, como quien dice vulgarmente, ahí paro y digo, no, esto se está volviendo ya una fábrica de cuadros. El artista pues siempre se lanza a una aventura, tiene que buscar sobre universos inéditos. En cambio, si siempre creas, si siempre inventas, guste o no guste a la gente, entonces te sientes libre, ¿no? Y te sientes que pintas para ti, pintas para una sociedad que la estamos educando, que eduque su retina y que aprenda a mirar el arte y después la realidad conforme el artista la ve, ¿no? Usted está viendo Arte y Parte.
está viendo Arte y Parte. Si yo fuera un espectador que va a ver el cronopio, yo esperaría una alta dosis de locura, un buen condimento de estupidez y algunos momentos poéticos. Esperaría muchísima diversión también. Se llama Teatro del Cronopio por los personajes de Cortázar, ¿no? Cuando Cortázar clasifica imaginativamente a la humanidad y habla de los famas, las esperanzas y los cronopios. Los pone a los cronopios como un poco los desubicados, los despistados, los excéntricos, y un poco ese nombre resumía si quieres, la poética del grupo, ¿no? Para mí el cronopio es el grupo más creativo, ¿no? Y el que se sale más del típico teatro que hay acá en Ecuador. A mí me gusta porque es un teatro como un poquito, no sé si cabe el término simple, pero se sale un poco de los esquemas ya establecidos, ¿no? Es una escuela en la que aprendes muchísimos géneros, bufón, clown, el que estamos nosotros, también máscaras y un poco de cosas, pero aplicadas en el teatro mismo es un gran referente, es una gran herramienta de trabajo para el actor. Si por ejemplo una obra de bufones intenta reírse de la humanidad, de la estupidez de la humanidad, de las pretensiones de la humanidad, de la humildad de la humanidad, es decir, de una serie de elementos que son lo que llamamos la comedia humana. Se murió y se fue, se murió y se fue. El césped cubre su cuerpo y hay una piedra a sus pies. Tratándose del clown se va hacia un poco ver cómo este personaje un poco inocente, un poco ingenuo, tiene que enfrentarse con un mundo como el contemporáneo, un mundo caótico, globalizado. Si se trata de comedia del arte, vemos cómo un espectáculo de comedia del arte nosotros nos referimos a la crítica social, ¿no? Que es un poco el centro de la comedia del arte, es una comedia de tipos, ¿no? Una comedia de máscaras, entonces a través de las máscaras se toca lo intocable, ¿no? Entonces un poco los estilos todavía nos definen a través de la escuela. Es como así juguetón, bastante juguetón, también creo yo que tiene sus ratos así malditos. No me transformo, o sea, es solo un jugar así, un jugar con la cofia. La cofia es lo que nos enmarca la cara que llevamos aquí, esa es la cofia, dejarse llevar por la cofia, para mí es eso, jugar así, lo que la cofia quiere. La ciudad de la Laudomia tiene las mismas características. La escuela exige, y esta es una palabra que está bien usada, exige que los estudiantes sean creadores, sean directores y dramaturgos al mismo tiempo. Que vivan en el escenario entiende muy bien esta paradoja constante del actor, ¿no? de crear constantemente. Aunque es una cinta. Ya entiendo. Al comienzo sí entré básicamente porque era divertido. Porque era divertido. El cronopio para mí es diversión. Sí, diversión. Poemas de amor desesperado para los inocentes. Nosotros usamos el término diversión en el sentido más puro, ¿no?
divertirse, dar la posibilidad de otra mirada sobre las cosas, ir por el otro lado, ¿no? Uno, cuando ve las cosas de frente como que se pone muy, dramatiza todo, la crisis, todos estamos mal y tal, pero por ahí hay unos huecos en donde uno puede dividirse y ver la vida de otra forma, ¿no? Reírse un poco, al final reírse no hace daño, ¿no? Ciertas situaciones uno las llega a entender a través de ridiculizarlas, de parodiarlas, de destruirlas, ¿no? Usted está viendo Arte y Parte. Del mismo autor de La Tigra y Entre Marx y una mujer desnuda, Cara o Cruz, aclamada por la crítica en Chicago. ¿Qué te pasa? La mejor película de Camilo Luzuriaga. ¿Qué más acción que la que hay en Cara o Cruz? Cara o Cruz es llena de acción, pero claro, es acción propiamente dicha, es acción dramática. Tú sí puedes estar calmada porque tú haces... Cara o Cruz avanza a un ritmo lento, parsimonioso es la palabra que a mí más me gusta, ¿no? Porque ella misma, parsimonioso, tiene ya implícito el ritmo, ¿no? Me decidí a reconstruir la historia se define alrededor de los dos personajes principales, los dos personajes femeninos, ¿no? Virginia, que es quien llega, ella sí parece tener un propósito, o sea, llega porque quiere algo, quiere resolver algo, se ve claramente que es en relación a su padre, y finalmente veremos que su padre es a su mismo un mito, un símbolo, ¿no? El guión surge porque surge, ¿sí? Sin atenerse a ninguna norma, ¿sí? Después es que lo analizo a la luz de la norma. La música de mi hermano Diego ya fue escogida con mucha anticipación y esa fue la que nos sirvió para las improvisaciones a la hora de empezar a trabajar el guión. Fue importante porque nos dio una onda, un mood. Me encantó la idea de hacer las improvisaciones y de que las situaciones surgían y el guión se fue escribiendo a partir de improvisar. Me encantó el proceso, me encantó el proyecto. De una creí. Y fue una relación realmente muy rica porque teníamos diferentes formas de trabajar. Creo que eso era lo más interesante porque ella tiene una línea de trabajo y yo tengo otra. Y sin embargo no se chocaban, digamos, se complementaban. Camilo, me acuerdo que me dijo, no trates de conocerle a Marilu. O sea, antes de hacer la película, o sea, ni siquiera se conversen, no pidas del teléfono, no le hables, nada, porque Virginia no le conocía a Manuela, venía a los 25 años, ¿no? Y ese encuentro y ese reencuentro que tiene el personaje, lo tuve yo con Marilu como actriz, ¿no? Y fue riquísimo. Había escenas que de pronto él me proponía una cosa y yo no entendía por qué me proponía eso. Le decía, pero ¿no sería mejor hacerlo de esta forma? Y a veces teníamos discusiones de cómo plantar esa escena. Entonces es difícil mantenerse así, ¿no? Un mes constantemente fuera y dentro de rodaje, ¿no? Como que eso, exigirse una disciplina, exigirse una consecuencia con el personaje. Lo último que escogí fueron los temas en inglés, que se supone que ellas las aprendieron cuando eran jovencitas. Entre otras cosas por un tema de derechos. Yo sabía que tenía que ser música pop de los 70.
el supuesto crítico en mi país cree que su función social es la de jurado, la de juez, la de un jurado calificador. Él tiene que decir buena, mala, sentenciada a cadena perpetua o premiada con los laureles para la gloria eterna. Respecto a mi trabajo, sé que hay gente que le va a gustar mi trabajo, sé que hay gente que no le va a gustar mi trabajo. Y aún así yo tengo que asumirme como actriz y asumirme como persona para seguir adelante y decir, bueno, sí, pero esto es lo que yo quiero y voy a seguir haciéndolo. Éramos niños. ¿Cómo va a reconocerme? Me liberó de muchas cosas y sobre todo de prejuicios, de juzgarme a mí misma, de este personaje que encaré es un personaje muy polémico, que implica, es amoral, que no se le vale las críticas y me ayudó un montón a mí misma, ¿no? A partir de eso. Entonces yo creo que la película definitivamente marcó un punto en mi vida personal. ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Te sientas en una silla de ruedas, te desenchufas, te desconectas. Nuestra película es una buena película, ¿sí? Y como tal es una película que si algo debe lograr en el espectador es que el espectador se pregunte cosas sobre sí mismo. Cara o cruz. Dos mujeres. Dos formas de amar. La misma dicha. Un solo dolor. ¡Eres más que un cobarde! Una película no recomendada para hombres con menos de 30. Solo en cines.